Mi vida dio un vuelco en el mismo momento en que mi familia anunció mi matrimonio con ese hombre extraño, Nathan, un mendigo desaliñado que apareció de repente como una brutal imposición, sin pedirme mi opinión. Recuerdo claramente el fuerte olor a café quemado en el pasillo del restaurante donde trabajaba ese día, mezclado con el aroma húmedo de la lluvia que invadía la ciudad, como si la propia naturaleza quisiera jugarnos una mala pasada. En el calor de ese momento absurdo, lo único que pude pensar fue: la cagué. Mi abuela, con los ojos brillantes de una convicción inquebrantable, repetía palabras que nunca imaginé que escucharía, mientras mi mente oscilaba salvajemente entre la ira y la desesperación. Caminé hacia el altar con pasos pesados y el corazón hecho pedazos, sintiendo cada mirada juzgando mi indecisión. Esa abrumadora sensación de injusticia, mezclada con el peso de las tradiciones familiares, me mareaba, y el sonido apagado de las conversaciones a mi alrededor solo reforzaba la aplastante sensación de que estaba atrapada en un destino impuesto, donde el grito de mi esencia estaba amortiguado por la obligación y el miedo a la confrontación. Cuando me di cuenta por primera vez de que había algo diferente en la manera de ser de Nathan, fue en uno de esos momentos en los que todo parecía perdido y el caos dominaba cada uno de mis pensamientos. Susurró palabras sencillas, pero llenas de una serenidad que desafiaba toda lógica en ese escenario. Mientras me debatía entre el asco y la curiosidad, noté detalles inexplicables: un celular brillante escondido en su mochila, gestos refinados que contrastaban con su apariencia desgastada y la forma en que corregía discretamente pequeños errores en las cosas que lo rodeaban, como si tuviera un agudo instinto para arreglar imperfecciones. En medio de una cena caótica, sus ojos se encontraron con los míos por unos segundos que parecieron eternos, y en ese breve instante me di cuenta de que había mucho más detrás de esa fachada descuidada. La habitación vibró con el sonido de pasos apresurados y voces susurrantes, mientras yo luchaba por aceptar que la verdad podría estar a punto de emerger, transformando un matrimonio impuesto en un oscuro enigma emocional, sin lugar para finales felices forzados. Me desperté a la mañana siguiente con la cabeza todavía dando vueltas, llena de una mezcla de miedo y curiosidad que ni siquiera me permitía cerrar los ojos correctamente. En el pasillo de casa, mientras el eco lejano de los coches pasaba y el tímido sol intentaba abrirse paso entre las nubes grises, mi móvil vibraba sin cesar. Un mensaje críptico de un número desconocido simplemente decía: es hora de ver la verdad. Cada palabra parecía llevar el peso de un secreto oculto. Con el corazón acelerado, me dirigí a la cocina, donde el fuerte olor a pan tostado se mezclaba con el aroma del café recién hecho, creando un contraste que solo aumentó mi angustia. Mi mente estaba llena de posibilidades, desde la revelación de una traición oculta hasta la implicación de que estaba a punto de quedar envuelto en una red de mentiras que se extendía mucho más allá de mi pequeño mundo. En ese torbellino de emociones, no pude ignorar la voz interior que gritaba por respuestas, impulsada por la convicción de que esto era solo el comienzo de un juego peligroso. A medida que avanzaba el día, mientras me debatía entre la interminable rutina del restaurante y los pensamientos que me invadían, a cada minuto me di cuenta de que la verdad oculta detrás de Nathan comenzaba lentamente a revelarse. Durante un descanso improvisado, escuché susurros que venían de detrás del escenario del lugar, como si la propia estructura del restaurante quisiera contar una historia secreta. El tintineo de los platos y el murmullo lejano de las conversaciones se mezclaban con un silencio cargado de expectación, haciendo que cada segundo pareciera eterno. En uno de esos raros momentos de paz, decidí enfrentar a Nathan
y con voz entrecortada pero firme le pregunté, ¿qué estás ocultando? Su respuesta fue una mirada profunda, llena de secretos y de una tristeza inexplicable, seguida de un suspiro que confirmó mis temores. Sentí que, desde ese momento, la delgada línea entre el bien y el mal comenzaba a desdibujarse, y mi vida daría un giro irrevocable, donde cada detalle, cada palabra no dicha, llevaba el potencial de transformar todo lo que yo creía real. El peso de aquel enfrentamiento se convirtió en un torbellino de sensaciones imposibles de ignorar. Con la voz todavía entrecortada, miré a Nathan mientras él se alejaba discretamente de la silenciosa confusión detrás del escenario. Cada paso que daba parecía arrancar una parte de mi alma, dejando un rastro de preguntas y recuerdos amargos. Mientras caminaba, el sonido distante de la lluvia contra las ventanas del restaurante se mezclaba con los rápidos latidos de mi corazón, creando una sinfonía de miedo y curiosidad. Notar el resplandor de la luz reflejándose en los pequeños detalles de la habitación, el humo que subía lentamente de la cocina, el incesante tintineo de los vasos y el murmullo confuso de las conversaciones de otras personas que ahora parecían un eco lejano de mi propia inquietud. Incapaz de contener el impulso, di medio paso hacia él, consciente de que cada palabra que soltara podría revelar o destruir toda la verdad que tanto anhelaba comprender. En ese momento, quedó claro que el misterio que rodeaba a Nathan era mucho más denso y enigmático de lo que jamás imaginé que podría soportar. A medida que la tormenta exterior cobraba fuerza y las calles se llenaban de una niebla que desdibujaba los contornos familiares de la ciudad, la verdad empezó a colarse en pequeños fragmentos durante el intervalo que componemos lejos del caos. En un susurro apenas audible, Nathan finalmente rompió el silencio. «No soy quien crees que soy», dijo. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza y una desesperación contenida. Sus palabras resonaron fuertemente dentro de mí, provocando un escalofrío en mi columna y despertando una serie de emociones que no pude identificar. Mientras intentaba formular una respuesta, el aire parecía volverse más denso, denso con secretos no contados y recuerdos que había dejado atrás. Cada detalle, desde el tintineo de los cubiertos hasta el murmullo del viento, contribuía a la abrumadora sensación de que estaba al borde de un descubrimiento que podría reescribir todo lo que creía que era mi vida. Allí, bajo la atenta mirada de un destino implacable, el misterio de Nathan se profundizó, y supe que no habría vuelta atrás, porque los vínculos entre la verdad y la ilusión ya se habían entrelazado irremediablemente. El miedo y la curiosidad se mezclaron mientras trataba de comprender la importancia de lo que acababa de escuchar. La revelación de Nathan aumentó aún más mi inquietud. «No tienes idea de lo que estoy pasando». Su voz, llena de velada desesperación, parecía trascender lo obvio, llevándome a creer que esto no era solo un discurso, sino el comienzo de un inmenso secreto que vendría a desafiar todo en mi existencia. Sentado en el frío banco del pasillo del restaurante, donde los ecos de los pasos y el susurro de las servilletas se mezclaban con el sonido apagado de la lluvia exterior, mi mente zumbaba con recuerdos y preguntas incómodas. Casi podía sentir el peso de décadas de silencio y mentiras a punto de ser desentrañadas. Cada detalle, desde el crujido de las puertas hasta el sutil zumbido de la iluminación, me recordaba que mi vida estaba a punto de ser redefinida por la confianza que deposité en un hombre que ahora, más que nunca, parecía llevar una carga más allá de lo imaginable. Todo era real, crudo e ineludible, y sabía que no podía volver atrás, incluso cuando el miedo me consumía por dentro. Mientras la tensión parecía apretar los lazos invisibles que nos unían, decidí enfrentar la verdad
con la única arma que me quedaba, mi vulnerabilidad. En uno de esos momentos desesperados, entre un sorbo de agua tibia y el sonido constante del reloj que marcaba los segundos de una eternidad, me enfrenté a Nathan con una tímida pero resuelta determinación. Cuéntamelo todo, sin ahorrármelo. Sus manos temblaron levemente mientras sacaba un sobre desgastado de su bolsillo, un gesto que rebosaba la urgencia de revelar historias olvidadas. Las palabras, todavía ahogadas por la emoción, comenzaron a desarrollarse mientras explicaba por qué había elegido vivir entre sombras y apariencias. Cada detalle de su narración, puntuado por fuertes pausas y miradas que se perdían en la distancia, sonaba como una invitación irresistible a enfrentarse a los demonios del pasado. El ambiente, donde el sonido ambiente de bocinas lejanas y de conversaciones tímidas de los clientes parecía condensarse en el silencio, servía de testigo mudo de la transformación que apenas comenzaba. Supe que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Estábamos juntos en un destino que desafiaría la esencia misma de la verdad y la justicia. Abrí el sobre con manos temblorosas, sintiendo el amargo sabor de la ansiedad subir a mi garganta. El olor del papel viejo se mezclaba con el fuerte aroma de la tinta fresca, como si esas hojas llevaran el peso de antiguos secretos. Cuando abrí el primer documento, casi se me salieron los ojos de las órbitas. Era una insignia con el nombre Nathaniel Foster y el brillante logotipo de Foster Tech. Su corazón latía a un ritmo frenético, como si quisiera escapar de su pecho. Seguí hojeándolos y encontré informes detallados sobre transacciones millonarias, notas sobre un tal Victor Harlin y fotografías ocultas de reuniones secretas en edificios lujosos. Cada línea pintaba un panorama oscuro de corrupción y traición. Sentí la fría textura del sobre deslizarse entre mis dedos mientras mi cerebro trataba de procesar la abrumadora discrepancia. El mendigo detrás de mí era, de hecho, un multimillonario a la casa de un ex socio comercial corrupto. La sensación fue como un puñetazo en el estómago. El sonido rítmico de la lluvia contra el vidrio parecía burlarse de mi sorpresa. En ese momento me di cuenta que ya nada en mi vida volvería a ser normal. Me quedé en el pasillo del restaurante con el pecho apretado y las piernas temblorosas, sintiendo la vibración de mis pasos apresurados resonando en el suelo de baldosas. El olor a grasa quemada de la cocina invadió mis fosas nasales, mezclándose con el suave y caro perfume que aún se aferraba a su gastada chaqueta. Sentí ganas de vomitar del nerviosismo, pero la adrenalina se apoderó de mi cuerpo. Cuando levanté la vista, vi a Nathan observándome en silencio. Su expresión era tan seria que casi dolía. Sin pensarlo, arrojé el sobre encima de una caja de cartón vacía y di 2 pasos hacia adelante. El clic de mis tacones rompió el pesado silencio. ¿Por qué me mentiste?, logré preguntar con voz baja y ronca. Dudó, como si cada palabra fuera una bala a punto de dispararse. El tintineo de un tenedor cayó como un trueno en la distancia. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que estaba involucrado en un complot mucho más grande que un matrimonio forzado. Fue allí, en ese pasillo estrecho y mal iluminado, donde decidí lucharía junto a él. No importa cuál sea el costo. Cuando sentí que mi cuerpo temblaba con la certeza de que mi destino estaba irrevocablemente unido al de Nathan, lo seguí por los estrechos pasillos de servicio hasta un callejón lateral poco iluminado. El olor a aceite de motor y óxido llenó el aire mientras empujaba una puerta de metal que crujió como si se quejara bajo el peso de los secretos encerrados en su interior. Detrás de esa fachada sucia había un coche negro impecablemente limpio, con el motor frío como una promesa de acción. Las luces de neón de una gasolinera cercana proyectaban reflejos azules sobre las paredes descascaradas, creando un contraste insano entre la miseria del entorno,
y el brillo refinado de la doble vida de Nathan. Tragué saliva, sintiendo asco y fascinación al mismo tiempo, mientras me entregaba unos finos guantes de cuero. «Necesitarás esto». Mis manos temblaban al colocarlas. El frío metal de la capucha se mezclaba con la adrenalina que bombeaba por mis venas. Fue allí, en esa noche sofocante, que entendí. No se trataba de un simple matrimonio forzado, sino del inicio de una cacería de corrupción encapsulada en cada gota de lluvia que caía sobre nosotros. Subimos al coche en silencio. El rugido del motor sonaba como un corazón a punto de estallar. La calle desierta parecía nuestra cómplice, testigo silencioso de un plan que me aterrorizaba y al mismo tiempo me atraía. Mientras conducía, Nathan reveló un compartimiento secreto en el tablero con documentos y luces rojas intermitentes. Evidencia irrefutable contra Víctor Harlin. Los olores a cuero y gasolina se mezclaban con la colonia barata que usaba antes de su disfraz, creando una nube de incongruencias que me dejó mareado. Parpadeé varias veces, intentando asimilar cada detalle, los reflejos de los paneles de luz, el sonido rítmico de los limpiaparabrisas cortando el agua como un metrónomo siniestro y el intenso peso de la responsabilidad que recaía sobre mis hombros. Lágrimas calientes amenazaron con escapar de mis ojos cuando me di cuenta de que había cambiado mi vida pacífica como camarera por un juego de poder que podía destruirme. Aún así, y en parte oscura, quizás la más honesta, susurraba que no volvería atrás. La rueda giró en la esquina y el cerdo de tinta sobre el cristal negro me devolvió la mirada decidida. Allí había nacido la verdad que había elegido afrontar, sin importar el coste. La colisión de adrenalina y pánico me hizo tragar saliva con dificultad mientras atravesábamos la puerta de cristal oscuro del edificio de Víctor Harlin. El fuerte olor a moho se mezclaba con el olor químico de los limpiadores de pisos y el crujido amortiguado de las bisagras parecía resonar como un grito reprimido en el silencioso pasillo. Mis tacones resonaban en el frío suelo de mármol. Cada paso me recordaba que estábamos entrando en la guarida de un hombre capaz de cualquier cosa. Vi a Nathan detenerse frente a un teclado numérico montado en la pared. Sus dedos se deslizaban con la confianza de alguien que ya había estado allí antes. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma desigual, proyectando sombras oblicuas que bailaban sobre las paredes y me añadían calor al cuello. Mientras escribía el código secreto, mi visión se volvió borrosa por las gotas de sudor que corrían por mi sien. Cuando el mecanismo cedió con un clic sordo, la puerta se abrió a una gran oficina llena de estantes de metal y carpetas marcadas con el nombre de Harlin. El tic-tac de un reloj antiguo sonaba como un metrónomo de tensión, y el aire parecía más denso, cargado de secretos a punto de caer sobre nosotros. Temblando, me acerqué a la mesa de roble barnizado y seleccioné cuidadosamente una unidad flash entre los distintos dispositivos alineados en una bandeja. El frío metal me quemó los dedos. Un placer extraño, casi adictivo. La bombilla que colgaba del techo proyectaba un haz de luz directo sobre pilas de documentos confidenciales, contratos rotos y fotografías que revelaban reuniones clandestinas en hoteles de lujo. Fue en ese momento cuando escuché pasos firmes que se acercaban al pasillo. El guardia de seguridad, haciendo sus rondas nocturnas, contuve la respiración, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi garganta y el inconfundible olor a humedad de los archivos mezclándose con el perfume barato que aún persistía en el abrigo de Nathan. Me atrajo hacia sí y se llevó un dedo a los labios en un gesto mudo. «Quédate quieta». El chirrido de sus botas en el suelo atrajo mi atención hacia la puerta entreabierta y pude ver una silueta oscura pasar lentamente, escaneando la habitación con una linterna. Cada segundo parecía durar una eternidad,
hasta que finalmente el guardia siguió adelante y las luces del pasillo se apagaron detrás de él. Nathan susurró un urgente «ahora» e inserté la memoria USB en una computadora portátil que estaba sobre la mesa, mientras el tintineo de una campana remota anunciaba que estábamos a punto de cruzar la línea entre el miedo y la revuelta. Mientras la computadora portátil se ahogaba con los bytes de la unidad flash, mis ojos volaron al archivo harlinfamiliares.xlsx y sentí que mi pecho explotaba por la sorpresa. El nombre Martins apareció en una columna junto a los pagos mensuales, y junto a él estaba el logotipo de Foster Tech, degradado a subsidiaria de Harlin. Mis manos sudaban fríamente. El aroma fragante de la chaqueta de Nathan se mezclaba con el olor metálico de los cables USB y se me formó un nudo en la garganta. Fue como si hubiera metido el dedo en una herida profunda. Mi familia, la misma que me había obligado a casarme con un hombre indigente para complacer a mi abuela, estaba aportando la fortuna de Víctor Harlin. Cada célula de mi cuerpo se rebeló contra esta traición. Sentí el aliento caliente de la desesperación soplar en mi cara, la sensación de ser una marioneta manipulada por mis propios lazos de sangre. El temblor de las teclas fue el golpe de un martillo que destrozó mi confianza. Con el sonido agudo de una notificación, vi carpetas marcadas como pagos, sobornos y silenciados. El dolor de darme cuenta que la misma tradición que me había aprisionado ahora sostenía la corrupción me hizo soltar un grito atrapado en la garganta mientras el mundo que conocía se desmoronaba en un segundo. En un instante, el crujido de la puerta reveló que no estábamos solos. El guardia había regresado. Sentí el olor acre y mohoso de los archivos y el ruido sordo de las botas en el frío pasillo que me paralizaron por un segundo. La adrenalina me invadió y arranqué la memoria USB con uñas y dientes, dejando caer papeles para crear una distracción. El sonido de las carpetas cayendo al suelo resonó como una campana de alarma. El dulce aroma de Nathan se mezcló con el zumbido distante de las máquinas de aire acondicionado mientras nos dimos la vuelta para huir. Cada paso era un golpe de tensión en el estómago, el eco de nuestros zapatos sobre el mármol frío, el olor a limpieza industrial y el zumbido de las luces fluorescentes. Corrí con el corazón en la boca, sintiendo el viento frío de las escaleras de servicio golpeándome la cara y el olor a aceite de motor del coche que nos esperaba afuera. Al subir el último tramo, mis piernas se sentían débiles, pero la ira por haber sido engañado por mi propia familia me dio fuerzas. El sonido estridente de la alarma del edificio resonó detrás de nosotros como un rugido, y supe que, a partir de ese momento, nada sería lo mismo, ni yo ni mi vida. La frenada repentina del coche me lanzó hacia adelante y mi pecho aplastó el volante como si quisiera salir de mi boca. El olor a gasolina se mezclaba con el sudor frío que corría por mi frente, creando un sabor amargo de miedo y urgencia. Nathan apagó el motor en un callejón casi oculto por las sombras de los edificios, y el silencio que cayó se sintió como líquido, espeso fluyendo entre nosotros. Sentí el sonido de los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, ahogando incluso el ruido distante de las sirenas. Mientras revisaba la memoria USB por última vez, traté de controlar mis manos temblorosas, pero la adrenalina se estaba apoderando de mí. Mis uñas se clavaban en la piel de mis palmas, dejando marcas rojas que dolían como un recordatorio viviente de la traición que había descubierto. Las luces parpadeantes de la calle se reflejaban en mis ojos húmedos y cada destello parecía revelar una nueva faceta de mi dolor. La imagen de mi familia patrocinando el soborno, el sentimiento de haber sido manipulado, el peso de la culpa por haber obedecido ciegamente. En ese momento
Me di cuenta que mi corazón ya no sabía en quién confiar, y la única certeza era que no volvería a la vida pacífica que una vez creí que existía. Las manos de Nathan cerraron de repente el compartimento del tablero y se volvió hacia mí con una mirada seria. El perfume barato que aún llevaba en su ropa ahora sonaba casi patético comparado con el peligro real al que nos enfrentábamos. En el aire frío de la mañana temprano podía oler el asfalto húmedo y el suave eco de los pasos apresurados de nuestra huida, una extraña sinfonía que mezclaba el tintineo de las cadenas de metal de una puerta cercana y el susurro martilleante de las gotas de lluvia contra el capó. Me disculpé en voz baja. Las palabras salieron en fragmentos sueltos. Yo siento haber dudado de ti, pero ni siquiera el temblor de mi voz me convenció. Negó con la cabeza y esbozó una sonrisa breve, casi trágica. Es solo el principio. En ese momento comprendí que estábamos atrapados en un juego más grande, del que podía imaginar, donde cada elección quemaba un pedazo de mí. Cerré los ojos, respiré profundamente y sentí el frío hormigón bajo mis pies. Un cruel recordatorio de que tendría que decidir de qué lado estaría, enfrentándome no solo a Victor Harling, sino también a los fantasmas de mi propia familia. Me quedé quieta por un momento, sintiendo el frío húmedo del callejón filtrarse a través de mi chaqueta, mientras observaba a Nathan deslizar la memoria USB en el bolsillo interior de su desgastado abrigo. El aire olía a una mezcla de asfalto mojado y aceite viejo de las tuberías cercanas, y el sonido distante de un coche de policía resonaba como recordatorio de que no había vuelta atrás. Mi estómago se revolvió al pensar en enfrentarme a mi propia familia, pero el odio gigante dentro de mí subió por mi garganta, llevado por el sabor metálico del miedo. Recordé las voces que me llamaban débil y las manos que en la noche de bodas sostuvieron las mías con la fuerza de quien da órdenes sin escuchar. Apreté mi abrigo, sintiendo la tela áspera, y di un paso hacia adelante. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. «Mostrémosles quiénes somos», susurré, y el eco de mi voz se mezcló con el sonido de las gotas de lluvia golpeando el concreto, marcando el comienzo de mi venganza. Entramos en un edificio abandonado que servía de escondite improvisado, una habitación húmeda, con la luz parpadeante de una lámpara fundida, olor a humedad y un viejo portátil sobre una mesa de metal corroído. Me senté frente a la pantalla, con las manos temblando de ansiedad y adrenalina, mientras escuchaba el zumbido del generador en el sótano. Cada pulsación de tecla producía un sonido digital, cortante, como si estuviera descifrando la propia seguridad de Victor Harling. En el monitor, abrí un correo electrónico anónimo con la dirección de un importante portal de noticias. Tuve segundos para adjuntar los archivos de soborno, la lista de cuentas y las fotos que exponían a mi familia y todo el esquema. Miré a Nathan y vi la misma certeza en sus ojos. No había lugar para la duda. Respiré profundamente, oliendo el fuerte olor a pintura vieja en las paredes y el sudor frío que corría por mi nuca, y presioné enviar. El monitor mostró transferencia completada con un pitido seco y mi cuerpo se estremeció. Desde ese momento, supe que ya no habría un antes en mi vida. Mi cuerpo aún temblaba cuando escuché el sonido seco de mi celular vibrando sobre la mesa oxidada. Cada toque se sentía como un trueno a punto de explotar dentro de la habitación improvisada. El calor húmedo del generador contrastaba con el frío helado que recorría mi columna, y el aire mohoso parecía sofocar mis pensamientos. Agarré el dispositivo con dedos temblorosos, sintiendo el sudor correr por mis uñas quemadas por el nerviosismo. En la pantalla, el número no identificado pulsó en rojo. Mi corazón dio un salto casi violento. Respondí con voz temblorosa, intentando controlar mi respiración. «Hola,
Por otro lado, el tono autoritario de mi tía me impactó. «¿Qué hiciste, Julia? Tu padre está furioso». Las palabras cortan como cuchillos. El olor de la pizza fría que había olvidado en la mesa se convirtió en vómito en mi garganta, y por un momento perdí el aliento. Mientras ella hablaba con acusaciones y amenazas veladas, sentí el peso de una nueva culpa: exponer a mi propia familia. Cada sílaba resonaba como un fragmento de cristal. Vi el reflejo de mi rostro pálido en la pantalla del celular, mis ojos hundidos y llenos de horror. En ese momento me di cuenta de que el cambio que había desencadenado era irreversible. Estaba sola, atrapada entre su furia y la promesa de justicia que me había hecho a mí misma. Colgué y apoyé mi frente contra la pared húmeda. El sonido de las gotas cayendo al suelo parecía acompañar mis pensamientos descontrolados. El sentimiento de traición creció dentro de mi pecho como un fuego extraño, y el perfume barato de Nathan, olvidado en mi abrigo, flotaba en el aire mezclado con el olor a humedad. Mis ojos se posaron en la computadora portátil. La pantalla oscura reflejaba mis párpados hinchados. Decidí revisar las notificaciones y vi la primera alerta del portal de noticias. Corrupción a gran escala, la familia Martins involucrada en un plan millonario. Se me revolvió el estómago. Los comentarios llovieron, una mezcla de apoyo y furia. Sentí la textura áspera de la tela del sofá contra mi mano, y el sonido distante de las sirenas comenzó a acercarse, un recordatorio de que había más en juego. Tomé mi abrigo y me preparé para salir corriendo de allí, pero antes le escribí un mensaje corto a Nathan. «Ya lo saben, voy a nuestro sitio». La respuesta llegó en cuestión de segundos. «Espérame, todo saldrá bien». El eco de la lluvia afuera se mezclaba con el sonido de mi propio latido acelerado. A partir de ese momento, ya no hubo más vida antigua. Solo un camino peligroso delante de mí. Tuve que decidir y seguir a aquel en quien había confiado o retirarme y regresar al silencio. Cuando finalmente oí la sirena cortando el silencio del callejón, sentí mis manos temblar como hojas en el viento. Cada paso que daba hacia la puerta de salida me dolían los pies, como si estuviera caminando sobre un camino de brasas. El olor a humedad de la habitación improvisada colisionó con el olor de las sirenas que se acercaban, creando una sensación palpitante de pánico en su pecho. Sostuve el abrigo de Nathan cerca de mi cuerpo, tratando de evitar que el peso de la culpa me agobiara antes de huir. Mis vías respiratorias ardían de nervios y cada respiración parecía un esfuerzo sobrehumano. Mientras ajustaba mi capucha para ocultar mi rostro, vi en el monitor de mi computadora portátil el número de lectores creciendo. Cientos de vistas en unos pocos segundos, miles de ojos ahora fijos en mi historia. Fue en ese momento cuando entendí. No había vuelta atrás. Aunque quería borrarlo todo, cada clic, cada compartir, cada comentario había arrancado un pedazo de mi antigua vida. Con el corazón acelerado, eché una última mirada a la habitación sucia y abandonada, donde dejé atrás lo que quedaba de la Julia, que una vez creyó en tradiciones ciegas. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, y supe que era hora de correr, no solo por las calles oscuras, sino hacia un futuro construido sobre la verdad, sin importar lo doloroso que fuera. Salí corriendo con la capucha pegada a la frente, sintiendo el frío hormigón desgarrar mis zapatos en lugares que apenas noté hasta que tropecé. El intenso olor a combustible quemado invadió mis fosas nasales cuando llegué al coche oculto tras una pared pintada de grafitis, donde Nathan me esperaba en silencio, con el rostro iluminado únicamente por los faros lejanos. El motor arrancó con un rugido bajo, hundiendo mi cuerpo en el asiento como si fuera un refugio temporal. Cada calle que dejábamos atrás traía una frescura de libertad mezclada con el amargo sabor del miedo. Apreté la correa del bolso,
donde guardaba mi celular, viendo la pantalla parpadear con incesantes notificaciones, mensajes de apoyo de desconocidos, amenazas veladas de familiares, pedidos de entrevistas de periodistas. Sentí una punzada de vértigo. Mi historia se había salido de control y ahora yo era una figura pública que antes era invisible. Los faros se reflejaban en el vidrio empañado, creando un mosaico de luz y oscuridad que parecía representar la fragmentación de mi vida. Respiré profundamente, sabiendo que aunque ya no tenía un hogar al cual regresar, ahora tenía una causa por la cual luchar, exponer la verdad, enfrentar las consecuencias y, quién sabe, encontrar en medio del caos un pedazo de mí que renaciera más fuerte. El coche avanzaba en aquella madrugada lleno de sirenas y adrenalina. Cada bifurcación del camino acentuaba el desequilibrio entre mi pecho y el volante que sostenía. El fuerte olor a goma quemada entraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el olor metálico que aún se aferraba al abrigo de Nathan. Vi las luces de la ciudad pasar como rayas de tinta sobre papel mojado y se me revolvió el estómago al darme cuenta de que, incluso libre de ese callejón, seguía atrapada en algo mucho más grande. Mientras pisaba el acelerador para tomar una curva cerrada, sentí mi cuerpo pegado al asiento y el tintineo de los edificios a lo lejos se sincronizaba con mi corazón acelerado. Sus manos temblaban ligeramente mientras cambiaba de marcha. Cada clic de la palanca de cambios sonaba como una advertencia de que cualquier fallo podría significar el final. En medio del rugido apagado del motor, traté de reconstruir fragmentos de mi antigua vida, la risa seca de mi abuela, el tintineo de los cubiertos en la cocina, mi uniforme blanco manchado de café quemado. Todo parecía tan lejano, como una pesadilla de la que nunca despertaría. Cuando finalmente dejé las calles pavimentadas y entré en un camino de tierra, un silencio inquietante se apoderó del coche. El polvo levantado por la rueda bailaba en volutas de polvo en el aire quieto, y el dulce aroma de la hierba húmeda traía de vuelta un eco de la infancia, recordándome el patio trasero de mis padres, un lugar que ahora parecía irreal. Nathan se detuvo frente a un edificio bajo y descolorido, donde una lata de aceite vacía servía de alfombra y el musgo invadía los huecos de las baldosas. El olor a moho y pintura vieja me produjo náuseas, pero me mantuve firme. Él bajó primero, con pasos cautelosos, y me tendió la mano. Aquí esperaremos instrucciones. Sentí el áspero roce de su palma contra mi piel y un escalofrío recorrió mi columna. Cuando la puerta se cerró con un crujido, oí el eco lejano de los ladridos de los perros y el susurro de las hojas secas bajo mis pies apresurados. La luz parpadeante de una única bombilla dejaba al descubierto rostros cansados y miradas decididas. Rostros de desconocidos que susurraban planes y rayaban nombres en una pizarra improvisada. Me di cuenta de que mi destino estaba completamente entrelazado con este grupo, y el amargo sabor del miedo se mezcló con el nuevo sabor de la esperanza, la promesa de acabar con Harleen, y quién sabe, encontrar a la Julia que aún existía detrás de toda esta guerra. La luz amarillenta de la lámpara apagada apenas iluminaba el mapa extendido sobre la mesa de metal corroído. El olor a humedad insistía en invadir mis fosas nasales con cada respiración temblorosa. Escuché el ruido de viejas sillas de madera y vi manos callosas trazando rutas y puntos de entrada al edificio de Harleen. Uno de los hombres, Jorge, con cicatrices que le cruzaban el rostro, dejó escapar un suspiro ronco y dijo: «Ese es el punto ciego del sistema de seguridad». Se me revolvió el estómago al imaginar cámaras girando, láseres invisibles y guardias armados. Cada detalle parecía más real de lo que jamás podría soportar. El tintineo de la cadena en la puerta trasera del escondite, el eco de mi propio corazón latiendo,
En ese momento me di cuenta de que ya no era la camarera asustada que había sido antes. Fui cómplice de algo más grande. Mis manos temblaban, pero sostuve el bolígrafo firme y marqué la entrada. El áspero roce del papel contra mi dedo me hizo sentir viva y aterrorizada. La verdad que descubrí me convirtió en un objetivo y al mismo tiempo en un arma contenida por mis propias convicciones. Cuando levanté la vista, me encontré cara con Ana, una mujer de sonrisa tímida y mirada penetrante que me entregó unos auriculares improvisados. Escucha el plan. El sonido apagado de las voces que entraban a mi oído era al mismo tiempo claro y surrealista. Hablaron en código, confirmando coordenadas, horarios y rutas de escape. Sentí el calor repugnante del sudor corriendo por mi nuca y el dulce aroma del generador mezclándose con el olor a tierra húmeda que invadía las grietas del cobertizo. Cerré los ojos un segundo, respirando hondo, intentando grabar cada instrucción. En la entrada sur, 3 guardias, turnos de 20 minutos. La cámara se apaga a las 2:17. Escribí cada número con la punta del bolígrafo, marcando el papel. Cada sílaba sonaba como un chasquido en mi mente. Me di cuenta de que ese grupo confiaba en mí o me necesitaba, y el peso de la responsabilidad cayó como un bloque de hormigón sobre mi pecho. La adrenalina golpeaba mi pulso. Fue el ahora definitivo, el día en que todo realmente cambiaría. Ha llegado el momento. Mientras el grupo se dispersaba de su escondite, sentí el peso de mi chaqueta empapada de moho, inmovilizándome contra el suelo, pero no había vuelta atrás. Caminé por las sombras de la pared llena de grafitis, el suave clic de mis tacones amortiguado por el asfalto irregular. El frío del aire nocturno se mezclaba con el olor a pintura fresca de grafiti, creando una atmósfera de peligro inminente. Respiré profundamente, recordando las instrucciones de Ana. Desactiva la alarma interna y sigue el túnel de mantenimiento hasta la bóveda principal. Con mano temblorosa, giré el pequeño dispositivo electrónico que tenía en el bolsillo. Un desactivador improvisado que zumbaba suavemente, pero era capaz de silenciar la seguridad digital. Mi corazón se aceleró, cada latido era una advertencia de que cualquier error sería fatal. Cuando la puerta de metal se abrió con un clic apenas audible, el olor a alfombra vieja y electricidad flotaba en el aire. La oscuridad me envolvió y me quedé allí unos segundos, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad antes de seguir adelante. Cada paso resonaba como un martillo, recordándome quién era y lo que había arriesgado perder para llegar allí. En el pasillo largo y estrecho, lleno de cajas de equipos y cables expuestos, sentí el aliento helado del miedo correr por mi columna. Mientras sostenía el desactivador, recordé la fría voz de mi tía, acusándome de traición, y vi en mi mente el rostro de mi abuela, orgullosa de las tradiciones que me habían unido. Se me formó un nudo en la garganta. Había abandonado la seguridad de mi antigua vida para enfrentar la corrupción de la mía. Me detuve frente a una cerradura biométrica iluminada por un pequeño LED rojo y respiré profundamente, sintiendo el sabor metálico del nerviosismo en la boca. Cerré los ojos por un momento, repasando mentalmente cada detalle. La huella dactilar de Nathan en el escáner, las instrucciones de Jorge sobre la hora exacta en que se encendió la cámara, el impulso de justicia que me llevó allí. Cuando abrí los ojos y coloqué mi dedo, el LED cambió a verde con un pitido sutil y el pasillo que tenía delante se reveló, pulsando con el sonido distante de pasos apresurados. Mi pecho se apretó, pero una chispa de determinación brilló dentro de mí. Estaba listo para enfrentar el corazón oscuro de ese imperio y demostrar que la verdad siempre brilla, incluso en los lugares más oscuros. Caminé por el pasillo que parecía extenderse eternamente, cada paso resonando como un martillo en mi cabeza.
El aire pesado tenía un sabor metálico y tragué el miedo en forma de saliva amarga. Las paredes de hormigón goteaban humedad, formando manchas oscuras que parecían sombras de personas observando cada movimiento. Apreté con fuerza el desactivador y sentí el plástico frío clavarse en el costado de mi mano, mientras el timbre electrónico anunciaba que las cámaras estaban desconectadas. Cada metro que caminaba me alejaba de la vieja Julia, la camarera resignada, y me acercaba a una mujer decidida a acabar con su propia familia. Noté que el latido constante de mi corazón cambiaba de ritmo, acelerándose sin control cada vez que una alarma que había apagado susurraba en mi cerebro. Cuando llegué a la gruesa puerta de acero, mi cuerpo tembló. Coloqué mi palma sobre el escáner y esperé el clic verde con mi dedo todavía sudando frío. Con un gruñido, el metal se abrió para revelar la bóveda principal, y supe que allí, detrás de esa puerta, estaba el archivo definitivo que podía destruir el Imperio Harlin y exponer mi propia sangre. Entré en la bóveda, tanteando la pared hasta encontrar el interruptor que encendió una luz tenue, revelando estantes llenos de carpetas marcadas con códigos y fechas. El fuerte olor a papel viejo llegó a mis fosas nasales y provocó una mezcla de urgencia y náuseas. Vi las etiquetas en orden alfabético, pero mi mirada se dirigió directamente al expediente Martins, sobornos y transferencias. Cuando lo saqué del estante, el tono plateado del sobre reflejó la bombilla amarillenta y se me encogió el estómago. Allí estaban los recibos que había firmado mi abuela, el intercambio de correos electrónicos con mi padre e incluso la cuenta bancaria de mi hermana menor. Las páginas amarillentas temblaban en mis manos mientras luchaba contra la opresión en mi pecho, pero sabía que tenía que llevármelo todo conmigo. «Date prisa, Julia», susurró Nathan detrás de mí en voz baja, pero firme. Envolví los documentos en una tela oscura, sintiendo que mi corazón explotaba de ira y tristeza. Cada paso atrás se sentía más pesado, como si llevara el mundo entero en ese paquete, y sabía que desde allí, en ese segundo, nacía una nueva verdad, implacable y liberadora. Abandonamos la bóveda cargando el peso de los papeles y las evidencias como si fueran pedazos de mi propia historia desgarrada. Regresé al escondite sintiendo cada latido de mi corazón martillando en mis oídos, cada gota de sudor corriendo por mi nuca mientras revisaba aquellos documentos bajo la luz parpadeante de la lámpara. Las palabras en los informes, los recibos bancarios y los correos electrónicos intercambiados formaban un mosaico descarnado de traición. Mi abuela firmando contratos, mi padre autorizando depósitos multimillonarios y mi hermana menor recibiendo pagos que sellaban el silencio de los empleados amenazados. Con cada línea que leía, sentía un nudo en la garganta y una rabia eléctrica recorría mis nervios, pero al mismo tiempo me invadió una extraña sensación de claridad. Nunca más volvería a ser rehén de una tradición corrupta. Mientras Nathan pasaba los cables por las viejas computadoras portátiles, yo registraba mentalmente cada nombre y fecha, seguro de que esto se convertiría en mi arma más poderosa. Estaba exhausto, pero vivo, y por primera vez en mucho tiempo, libre de reescribir mi destino sin la sombra de la hipocresía familiar. Con nuestros chalecos portadocumentos, improvisados puestos, nos dirigimos a una habitación más pequeña en la parte trasera del cobertizo, donde una vieja mesa de madera sostenía un teléfono con cables expuestos y una radio susurrante. Me senté sobre piernas temblorosas, con el sobre desgastado a mi lado, y respiré profundamente. El olor a papel quemado y a moho llenaba mis fosas nasales. Fue allí donde comencé a planificar cómo hacer público ese torbellino. Escribí una carta anónima dirigida al mayor portal de periodismo de 1980.
Investigación, resumiendo las evidencias en un tono directo y despiadado, sin lugar a dudas. Cada palabra fue elegida para causar impacto. Estimado editor, le envío pruebas contundentes de corrupción que involucran a la familia Martins y al imperio Harlin. Solicito una investigación urgente. Mientras escribía, sentí las teclas presionando mis emociones. Ira, miedo, una esperanza reprimida de redención. Mientras lo enviaba, cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la madera fría. El lejano tintineo de la radio me recordaba que, a partir de ahora, nada volvería a ser lo mismo. Al día siguiente, me desperté con mi celular vibrando como un enemigo implacable. Las notificaciones, urgente, familia Martins investigada, se acumularon haciéndome revolver el estómago. El perfume residual de Nathan en la chaqueta que aún colgaba cerca se mezclaba con el aroma del café frío que habíamos olvidado beber. Cada alerta fue una verificación de la realidad. Miles de clics, comentarios enojados, pedidos de aclaraciones y amenazas. Mi mente bailaba entre el alivio por haber expuesto la verdad y el pánico al saber que mi familia ahora me odiaba. Sentí ganas de volver corriendo al almacén, pero me di cuenta de que tenía que afrontar la furia pública. Cuando abrí el correo electrónico del portal, vi que el editor había confirmado la recepción y prometía un artículo impecable. Cerré los ojos y respiré profundamente, el olor a tinta caliente proveniente de la impresora de la oficina, y me preparé para enfrentar el mundo. Sabía que mi nombre nunca volvería a ser el mismo, pero por primera vez mi voz tendría peso y propósito. Poco después recibí la llamada del editor. Su voz grave y formal resonó por el teléfono. «Julia, queremos tu versión. Ven a la redacción a las 10 a.m. Mi pecho se apretó y el sabor metálico del miedo explotó en mi boca. Apoyé mi frente fría contra la ventana empañada, mientras el sonido lejano de las sirenas se mezclaba con la lluvia ligera. Después del shock inicial, sentí que crecía un atisbo de determinación. Me negaría a esconderme detrás de un correo electrónico. Necesitaba enfrentar la cámara, hablar con autoridad y mostrar que esta era la voz de miles de mujeres silenciadas por la tradición. Llamé a Nathan con manos temblorosas y él, en solemne silencio, prometió estar allí para protegerme. Vestido con su chaqueta gastada sobre mi uniforme, caminé hacia el auto, oliendo gasolina y esperanza mezclados en el aire. Desde ese momento supe que estaba renaciendo no solo como acusadora, sino como protagonista de mi propia historia. En la sala de redacción, las luces fluorescentes me cegaron por un momento, y el olor a café recién hecho en los pasillos me recordó mis días como camarera, desapercibida, invisible. Ahora estaba sentado frente a una cámara, la evidencia estaba extendida sobre la mesa de cristal y los periodistas estaban atentos. Sentí mariposas en el estómago, pero también una creciente calidez de coraje. La primera pregunta me cayó como un puñetazo. ¿Por qué le hiciste esto a tu familia? Sostuve la mirada del presentador, respiré hondo y respondí con voz firme. Mi familia eligió el silencio ante la corrupción. Yo elegí la verdad. Cada sílaba era un fragmento de valentía. Las lentes capturaron el temblor de mis manos, pero también el brillo de mis ojos. Cuando terminé, el silencio cayó ante el ruido frenético de las máquinas grabando cada palabra. Salí de allí exhausta, dolida, pero invencible, sabiendo que a partir de esa entrevista, el antes y el después de Julia Martins estarían separados por un abismo de justicia. En los días siguientes, vi a Victor Harlin mencionado en las noticias las 24 horas del día. Su nombre manchado con acusaciones y pruebas. Con cada titular sentía una mezcla de virtud y remordimiento corroer mi pecho. El olor del periódico recién impreso llenaba la ciudad y mi buzón rebosaba de cartas anónimas.
elogios e insultos mezclados con solicitudes de entrevistas. Sentí que mi adrenalina aumentaba cada vez que veía a la policía registrando la sede de Foster Tech y las oficinas de la familia Martins. Mi corazón se aceleraba con cada destello de las cámaras en las calles. Al mismo tiempo, un dolor creciente me recordó la urgencia de reconstruir mi vida. No podía vivir eternamente a la defensiva. Entre un compromiso y otro, me dediqué a reunir pruebas de los testimonios que conseguimos, a conversar en cafés con periodistas y a revisar grabaciones. El olor a café molido, las voces de los profesionales exigiendo más detalles, todo era parte del nuevo ritmo frenético que dictaba mi existencia. En medio del caos mediático, recibí una invitación inesperada para unirme a un grupo de apoyo para víctimas de abuso de poder. El correo electrónico irradiaba empatía. Necesitamos tu historia para inspirar a otros. Pedí un café y, mientras el aroma amaderado despertaba mis sentidos, escribí una respuesta vacilante, aceptando. En la primera reunión, el olor de la antigua sala de conferencias me transportó a recuerdos lejanos de clases universitarias que nunca terminé. Sentí la mano acogedora de otras mujeres, cada una con su propia cicatriz. Compartir el día en que todo cambió, con personas que comprendían mi miedo, fue un golpe sanador inesperado. Las voces entrecortadas, el sonido de los pañuelos al abrirse, el tintineo de las tazas de té, todo se fundía en un ritual de empatía que encendía una llama frágil pero real. Dentro de mí, salí de allí con el pecho menos apretado, dándome cuenta de que mi viaje también podría servir como combustible para la transformación de otros. Mientras tanto, mi relación con Nathan estaba pasando por su propia metamorfosis. Los mensajes de texto, intercambiados entre vías de escape y conferencias, habían dado paso a profundas conversaciones a las 3 de la mañana, en el porche del almacén, con el olor a hierba mojada y las estrellas asomándose a nuestras dudas. Ya no lo veía como el multimillonario disfrazado de mendigo, sino como mi compañero en la búsqueda de algo más grande. Una noche, bajo el sonido rítmico de las cigarras y el dulce aroma de la hierba cortada, le dije vacilante, «No sé quién soy sin ti». Me tomó las manos callosas y me respondió con suavidad, «Siempre has sido una mujer fuerte, solo necesitaba mostrarte quién podías ser». Esas palabras me calentaron más que cualquier manta en la fría mañana. En medio del caos y la incertidumbre, encontramos consuelo el uno en el otro, forjando un vínculo de confianza que para mí hizo posible soñar con un futuro libre de máscaras y secretos. Me di cuenta de que necesitaba convertir toda esa energía en algo concreto, un legado que no se perdiera en los titulares. Con el apoyo de Nathan, decidí crear una fundación comunitaria para apoyar a exfuncionarios y testigos de casos de corrupción, ofreciendo asistencia legal y emocional. La primera reunión de planificación tuvo lugar en una sala de una iglesia abandonada. El olor de las velas apagadas aún flotaba en el aire. Las sillas de madera crujieron bajo el peso de la resistencia y las voces entusiastas esbozaron objetivos audaces: difusión de información, talleres de empoderamiento y reuniones semanales de bienvenida. Cada detalle, desde los arreglos de mesa hasta los carteles pintados a mano, reflejaba el deseo de hacer del mundo algo menos cómplice. Sentí un hormigueo en las manos mientras escribía el estatuto, consciente de que con cada frase transformaba mi dolor en acción. La base sería el puente entre el pasado que se ha derrumbado y un futuro donde la palabra justicia no suene vacía. El día de la inauguración me desperté con el tímido sol brillando a través de las cortinas de la casa improvisada que compartía con Nathan. El aroma de pastel casero y café recién hecho llenó la cocina mientras instalábamos sillas en la acera.
La gente llegó vistiendo camisetas con nuestro logo, sus pasos resonando sobre el asfalto mojado por la lluvia de la noche anterior. Vi a ex empleados de Foster Tech, periodistas locales e incluso antiguos vecinos, curiosos por presenciar la escena. Al acercarme al pequeño púlpito improvisado, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción en mi rostro. Hubo un silencio total, solo el crujido del papel y el crujido de la ropa. Entonces dije, con voz firme pero entrecortada: hoy no solo inauguramos un espacio, celebramos la valentía de decir la verdad. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero crecieron hasta convertirse en un rugido de esperanza. Miré a Nathan y en ese momento supe que estábamos reescribiendo nuestras historias. Tras la inauguración, la repercusión fue intensa. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y testimonios de simpatizantes. Las notificaciones en mi teléfono explotaron con mensajes de agradecimiento y relatos de personas que, inspiradas por nuestra iniciativa, decidieron relatar sus propias experiencias. Sentí el peso del mundo en mis manos, pero también la ligereza de llevar una causa colectiva. Entre un evento y otro, viajé a centros urbanos, donde los olores del metro y las voces apresuradas me recordaron la inmensa magnitud del problema. En cada charla improvisada en las bibliotecas comunitarias contaba el día en que todo cambió. Hablaba del olor a café quemado, la lluvia golpeando el callejón y el frío de la chaqueta de Nathan. Vi ojos llenándose de lágrimas, oídos abriéndose a la verdad y corazones llenándose de coraje. A partir de estos encuentros, la Fundación cobró fuerza, ya no solo como idea, sino como un movimiento vivo de transformación. Paralelamente, decidí afrontar mis heridas personales. Programé mi primera sesión de terapia en una oficina perfumada con suave lavanda. El sonido rítmico de los instrumentos de madera de una guitarra me dio la bienvenida suavemente a la habitación. Me senté en un sillón acolchado, sintiendo la tela acariciar mis piernas aún temblorosas. Cuando hablé, entre sollozos, de la traición de mi familia, el terapeuta permaneció en silencio, dejándome desmoronarme. Cada frase, cada recuerdo, liberaba un peso que llevaba años cargando. La culpa de obedecer ciegamente, el miedo a ser juzgado y el dolor de no tener a nadie que me protegiera. Poco a poco, sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba. Al salir, respiré el aire fresco de la calle, agradeciéndole el coraje para enfrentar no solo la batalla externa, sino también al enemigo interno. Con el tiempo, mi relación con mi abuela cambió. La volví a encontrar en la vieja casa, donde el olor de las galletas caseras y los muebles pulidos me trajeron recuerdos de la infancia. Me saludó con ojos llorosos y manos temblorosas, como si después de todo no supiera cómo mirarme. Me senté a la mesa de madera maciza, con el aroma del té de hinojo en el aire, y escuché el llanto reprimido. Fue ella quien habló primero, pidiendo perdón por las tradiciones que exigían mi silencio. Entre cada palabra, sus dedos se aferraban al paño de cocina manchado, reflejando la culpa que cargaba. Cuando respondí, mis palabras fueron firmes pero llenas de compasión. No vine aquí a castigar, sino a liberar. El abrazo que intercambiamos fue largo, lleno de lágrimas y arrepentimiento. En ese momento comprendí que la redención también implica reconciliación, aunque sea dolorosa. Mi madre, a su vez, compareció ante los tribunales para prestar testimonio. El olor de los foros y el eco de los pasos en los fríos pasillos me acompañaron hasta el estrado de los testigos, cuando declaré, con voz temblorosa pero firme, sobre las transacciones ilegales. Sentí el tintineo de las cadenas del sistema subir por mi cuerpo. Con cada pregunta del fiscal, mi pecho se apretaba, pero la convicción que me llevó hasta allí me daba fuerzas. Vi a mi madre llorar de vergüenza y arrepentimiento, confesando que había seguido órdenes por miedo.
Al final, salí de allí exhausto, pero seguro de que la legitimidad y la justicia van de la mano y que toda victoria comienza con el coraje de decir la verdad, incluso si eso significa romper los lazos sangrientos de la familia. De vuelta en el escondite, ahora renovado y pintado de blanco, el olor a pintura fresca y esperanza llenaba el aire. Yo era diferente. La niña aterrorizada de antes dio paso a una mujer templada por las llamas del conflicto y la dulzura de la reconciliación. Mientras colgábamos carteles de los próximos eventos, recordé la primera vez que entré en ese espacio oscuro, lleno de terror. Ahora todo allí vibraba con propósito. Vi en la sonrisa de cada voluntario la certeza de que la fundación era más que un papel, era un símbolo de transformación. Compartí en voz alta mi arrebato. No somos víctimas, somos arquitectos de nuevos caminos. El eco de la frase recorrió el limpio almacén, impregnando cada pared con la sensación de que, aún después de tanto caos, era posible sembrar verdad y cosechar justicia. Con la base estabilizada, buscamos alianzas con organizaciones internacionales. Entre el olor del aire acondicionado y de los papeles oficiales en las salas de conferencias, escuché promesas de financiación e invitaciones para hablar en el extranjero. Sentí un escalofrío de responsabilidad recorrer mi espalda. Ahora Nathan y yo no solo teníamos nuestro nombre, sino también nuestro legado expuesto al mundo. Somos referentes de valentía frente a la corrupción sistémica, pero al mismo tiempo, una parte de mí temía perder la esencia de lo que nos trajo aquí, la cruda autenticidad de nuestras historias. Me prometí mantener el olor a café quemado en mis recuerdos, la textura áspera del cobertizo y la soledad del callejón siempre viva en cada decisión. Después de todo, fue esa crudeza la que transformó nuestra misión en algo genuino. En una tímida mañana soleada, decidí escribir mis memorias. El olor a papel nuevo flotaba en la habitación improvisada, y el sonido tranquilo del teclado se mezclaba con el susurro de las cortinas. Cada capítulo comenzaba con el día en que todo cambió, describiendo la prisa de mis pasos, el olor de la lluvia en el callejón y la violenta ruptura de las expectativas. Recordé el momento en que Julia se aceptó a sí misma, no como una camarera sumisa, sino como alguien con el poder de transformar. Mientras escribía, sentí una paz extraña, la misma paz que había sentido cuando leí esas pruebas por primera vez. Sabía que al publicar estas páginas, mi historia llegaría a corazones lejanos y tal vez provocaría nuevas revoluciones en otras vidas. La noche que terminé el manuscrito, me desperté ensangrentado por la emoción. El olor a tinta de impresora aún persistía en la habitación, y las ventanas empañadas reflejaban mis pupilas hinchadas. Envié el archivo final a un editor independiente con el sincero mensaje: «Aquí está mi verdad», para ser compartida sin cortes. Mientras esperaba la respuesta, sentí una mezcla de ansiedad y ligereza. Me di cuenta de que después de todos los enfrentamientos, alianzas y traiciones, mi mayor acto de valentía sería simplemente contar mi historia, fiel a cada olor, a cada sonido y a cada emoción que me definía. Cuando recibí el correo electrónico de publicación, el portal se estremeció con el anuncio: «Memorias de un matrimonio forzado y la caza de la corrupción». Me llevé las manos al pecho, sintiendo la calidez del reconocimiento mezclada con el miedo al juicio público. Las notificaciones comenzaron a llegar sin parar. Reseñas, críticas, publicaciones compartidas. He visto a los lectores comentar sobre el impacto de las descripciones sensoriales, el olor del café quemado, el sonido de la lluvia golpeando el concreto, el sabor metálico del miedo. Supe entonces que mi voz había ido más allá del cobertizo húmedo y había alcanzado nuevos horizontes. Mi corazón se encogió de gratitud, recordando cada paso que me había traído hasta aquí. Luego,
recibí una invitación para participar en un documental sobre la lucha contra la corrupción. La tripulación entró en nuestro almacén llevando cámaras y micrófonos. Sentí que el calor de las luces del rodaje me hacía vulnerable, pero también más vivo que nunca. Grabamos testimonios, recreamos escenas de la noche en que descubrí la placa de Nathaniel y revisamos el callejón donde comencé a dudar. El olor de la electricidad de las cámaras se mezclaba con el olor de la lluvia en la calle. Cada disparo era un pedazo de mi alma expuesta, un riesgo que aceptaba en nombre de la verdad. El documental tuvo un gran impacto. Festivales internacionales mostraron nuestra historia y expertos comentaron el poder de un narrador en primera persona. El nombre Julia Martins se ha convertido en sinónimo de resistencia y coraje. Aún así, en medio del resplandor de los focos, me sentí exhausto, como alguien que ha corrido un maratón sin saber hasta dónde puede llegar. El olor del backstage y del maquillaje me recordó que, a pesar de mi éxito, todavía estaba en un viaje de descubrimiento. Cada aplauso estaba mezclado con el deseo de silencio, de hogar, de un lugar donde mi olor no fuera a moho y documentos comprometidos, sino a normalidad. Finalmente, decidí que era hora de cerrar un ciclo. Organicé un evento de encuentro para voluntarios, periodistas y sobrevivientes de casos similares. La ceremonia tuvo lugar en el almacén ahora transformado. El aroma de flores discretas llenaba el ambiente. Subí al escenario improvisado. Sentí el frío del micrófono y inhalé profundamente el dulce aroma de las velas encendidas. Agradecí a todos. Recordé el día que entré allí como víctima y ahora salí como agente de cambio. Al cerrar, vi sonrisas y lágrimas, no de tristeza, sino de renovación. Sabía que a pesar de todo el dolor, mi viaje había valido la pena. Después de la fiesta, caminé bajo la luna. El frío cortante del asfalto mojado me devolvió a la realidad. Pensé en cada persona que se había unido a nuestra causa, en el intenso trabajo que aún teníamos por delante, en las heridas que aún dolían. El olor de la noche húmeda me hizo sonreír solo, como si la ciudad reconociera mi coraje. Comprendí que mi historia no terminaba ahí. Era solo un capítulo de una lucha continua. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el control estaba en mis manos. Podía elegir cómo seguir adelante, qué batallas pelear y sobre todo cómo amar sin mentiras. Esa mañana recibí adjuntos de los procedimientos judiciales que confirmaban el arresto preventivo de Víctor Harling y algunas personas involucradas en Foster Tech. Mi teléfono sonaba incesantemente y el frío brillo de la pantalla reflejaba mi expresión de cansancio. Abrí cada documento con cuidado, oliendo el aroma virtual de las conclusiones finales. Cuando vi mi nombre mencionado en las oraciones como denunciante clave, una ola de alivio y responsabilidad me invadió. Sabía que, aunque pareciera que se había hecho justicia, el precio que había pagado en confianza, en relaciones y en cordura, permanecería conmigo. Pero al leerlos, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, finalmente, la verdad había atravesado el velo de la impunidad. En los días siguientes, retomé mi lugar como narradora y activista. Mis mañanas comenzaban con un café en el porche del cobertizo, ahora iluminado por el sol, con olor a tierra lavada por la lluvia. Diseñé nuevos programas de mentoría para jóvenes, con las mismas historias crudas que una vez casi me destruyeron. Cada encuentro fue un recordatorio de que para superar algo es necesario revivir el pasado en nombre del futuro. Al ver ojos atentos y corazones dispuestos, mi pecho se hinchó de orgullo silencioso. Sabía que de esa tierra fértil germinaría una semilla de coraje en muchas otras vidas. En una tarde soleada, invité a mi familia a visitar la fundación. El ruido de los coches y las voces familiares se mezclaban con el aroma del café recién hecho
y los pasteles caseros. Fue tenso, pero necesario. Caminamos juntos por los pasillos donde estaban colgadas fotos nuestras en momentos de lucha y unidad. Oí a mi hermana llorar de arrepentimiento y a mi padre sollozar pidiendo disculpas. Al final, permanecimos en silencio ante el mural con mi testimonio. Me llamo Julia Martins. Hoy elegí la verdad. Desde ese momento sentí que, aunque nunca volveríamos a ser los mismos, habíamos construido una nueva base, imperfecta, pero verdadera. Al caer la noche, me senté solo en el banco frente al cobertizo, sintiendo el viento frío en mi cara y el dulce aroma de las luces encendidas en la distancia. Reflexioné sobre todo lo que había vivido: la camarera sumisa, el matrimonio forzado, el descubrimiento, la casa, la reconciliación y el renacimiento. Cada recuerdo era como un rasguño que dolía, pero también una cicatriz que me recordaba mi fuerza. Sentí el lejano tintineo de una campana que marcaba la hora y sonreí con ojos llorosos. Sabía que, aunque el mundo todavía estaba lleno de injusticias, yo había encontrado mi lugar, junto a la verdad, sosteniendo la verdad y, sobre todo, viviendo la verdad. Al cerrar el capítulo final, me di cuenta de que mis cicatrices eran mis medallas. El olor del hormigón mojado, la colonia barata de Nathan, el sabor metálico del miedo y la calidez del apoyo genuino, todo ello formó la textura única de mi historia. Me levanté. Me acomodé la chaqueta gastada que ahora olía a flores recién cortadas y caminé hacia el atardecer. Cada paso era un símbolo de libertad. La libertad de ser yo mismo, sin máscaras, sin secretos y sin cadenas. La superación no fue un final feliz fabricado, sino la reconstrucción de una vida hecha de verdades profundas. Y allí, entre sombras y luces, encontré mi camino, clavado al poder de mi propia voz. Entonces, ¿te gustó esta impactante historia? Así que deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más o qué harías en mi lugar. Realmente quiero escuchar tu opinión. Hasta la próxima historia.